Bienvenidos al podcast número 281 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes quieren emprender su propio negocio fotográfico y, como no, de los que quieren estar al día de todas las novedades de material, cámaras, objetivos, trípodes, mochilas, cacharreo vario. Hoy, y como cada viernes, tenemos un programa interesante sobre equipo y nos vamos a meter con Fuji. Hemos hablado de Nikon, hemos hablado de Canon, hemos hablado de... Bueno, hoy toca Fuji, pero antes déjame que te diga lo que está pasando en la academia. Ayer tuvimos un pedazo de webinar sobre time-lapse con el especialista David Pérez, que nos explicó la técnica Holy Grail para hacer esas transiciones del día a la noche en time-lapse, pero sin saltos de luz, ¿no? Hacerlo con gusto, hacerlo bien. Perfecto. Y hoy viernes comienza el curso de Raúl Díaz de Street Photography. Recordad, todos los días un nuevo contenido en la academia. Y ahora sí, nos metemos con la temática de hoy. Tocayo Mario Arias, bienvenido. Buenas tardes, Mario, ¿qué tal estás? Estoy divinamente. ¿Cómo estás tú, amigo mío? Pues bien, cuando decías que nos vamos a meter con Fuji, pero no nos vamos a meter con ellos, sino vamos a hablar. Eso es. Que luego nos vamos a meter en sacar, materia, ¿no? Nos vamos a meter en materia. Mario, tengo la sensación de que los usuarios de Fuji son unos usuarios como muy felices, ¿no? O sea, como que yo veo gente de Nikon, no sé si cambiarme a Sony, veo gente de Canon, pero no, el que tiene Fuji lo veo ahí como muy digno, como muy, oye, pues sí, yo tengo esta o tengo la otra, me encanta, no sé qué opinas, antes de meternos en el material en sí. Sí, bueno, yo creo que es un producto que entra por la vista, ¿no? Que es un producto muy bonito, con una estética muy retro, y creo que el usuario de Fuji, aparte de tener o buscar unas características concretas de la cámara, da mucha importancia a la estética y es uno de los secretos de la marca, ¿eh? Ojo, que a mí me parece muy acertada no dejar la estética. Y bueno, pues cuando hablamos de Sony, estuvimos hablando de este gran, digamos, hueco en el mercado que tiene la marca Sony, pero estéticamente son bastante feas, ¿no? Y Fuji, sin embargo, es todo lo contrario. Quizá no tenga ese gran hueco en el mercado, que tiene su hueco y tampoco es pequeño, pero sí que tiene una estética, bajo mi punto de vista, fíjate lo que te voy a decir, a mí me parecen las más bonitas del mercado, junto con Olympus quizá, que bueno, pues que tienen esto como como parte primordial de sus equipos, ¿no? Tocayo, una pregunta. ¿Cómo definirías al usuario de Fuji? Y cuando me refiero, ¿cómo lo definirías? Edad, qué tipo de fotos, qué busca, inquietudes, ¿no? Hazme ahí un dibujo, un perfil. Bueno, hay que tener en cuenta que Fuji en las cámaras sin espejo fue uno de los primeros que apostó. Yo cuando vi los resultados de la X Pro, la inicial, con la que inició un poco el sistema, la primera Fuji X que hubo fue una X100 compacta sin intercambiar los objetivos, pero la primera, digamos, de intercambio de objetivos fue la X Pro. Ahí fue yo cuando me di cuenta que la calidad de las cámaras sin espejo iban a dar muchísimo que hablar, porque realmente me pareció un producto muy interesante y que no dejaba de envidiar ninguna cámara de Nikon y Canon de las que hubiera podido probar hasta la fecha yo, ¿no? Y el usuario de Fuji, insisto, yo creo que va un poco buscando mucho la estética, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, Mario, que han pasado muchos años y que es uno de los sistemas más grandes que hay, junto con el de Olympus, quizás sea el sistema más consolidado, ya hay 5 generaciones de cámaras. Y claro, pues ahora al principio pues a lo mejor iban buscando un perfil de usuario, pues gente que le gustara mucho la fotografía callejera, está muy identificada ese tipo de cámaras con la street photography esta que tan de moda está, sí. Y que bueno, pues por el tipo de cámaras que son pequeñitas, con ópticas fijas como al principio había, aunque ahora ya hay de todo. Iban un poco por ahí, pero es que hoy en día, pues claro, si tenemos en cuenta Fuji X y Fuji GFX, que la idea del programa de hoy era hablaros un poco de los dos formatos que tienen en cuanto a sensor el fabricante, y que bueno, pues que ya claro, hay muchos profesionales utilizando este tipo de cámaras pues para la fotografía profesional, pues de reportaje social por supuesto, pero también la fotografía documental en el caso de las de medio formato, con lo cual es que ahora mismo hablar de Fuji es hablar de un usuario pues, de lo más variopinto. Incluso la fotografía de naturaleza también se está introduciendo y mucho pues por la ligereza de los equipos y porque los objetivos, sobre todo los tele, pues son pequeñitos, ligeros y que podemos llevarlos prácticamente a cualquier lado sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, es muy variopinta, Mario, ¿no? Hoy por hoy no se puede definir, a lo mejor al principio sí, no se puede etiquetar mucho. Es complicado, de hecho, ¿no? De hecho, hoy, fíjate, o sea, realmente el día de ayer jueves día 15, anunciaba Fuji un nuevo modelo, la XS10. No la tengo aquí para poder enseñar a aquellos que veis el programa por YouTube, pero en cualquier caso es una cámara que viene a complementar todo lo que había, una cámara un tanto diferente incluso en la nomenclatura, porque realmente empieza una nueva línea de cámaras probablemente, y un poco en la misma línea. Fijaros que se repiten los fabricantes en cuanto a lo que venimos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Me refiero a que son cámaras que van buscando ese usuario, eso sí,
en este concepto de una cámara de unos 1.000 euros el cuerpo, que tenga una pantalla abatible, que esté pensada para foto y vídeo, que me valga un poquito para todo, y esto es lo que consiste la XS10, es una cámara que han querido hacer pues con esta línea, con esta fabricación, con el estabilizador de imagen. Hay que tener en cuenta una cosa, que Fuji esto del estabilizador le pasaba pues también a Nikon y a Canon, pues no eran muy partidarios de ponerlo en los cuerpos de la cámara, sí. Pero ya, bueno, pues con la XT4 fue la primera Fuji con estabilizador incorporado, y esta XS10, pues por supuesto que también lo incorpora, cosa que pues casi se hace vital hoy en día una cámara de este tipo. Por lo menos se han dado cuenta que es una cosa muy demandada, ¿no? Incluso Nikon y Canon pues hemos visto que también se han rendido a la evidencia y han tenido que poner este estabilizador ya en los últimos modelos de las cámaras sin espejo, porque pues era una cosa muy demandada por parte del usuario. A Fuji le pasaba un poquito lo mismo, pero pues están con esto ya. Y de luego, bueno, pues es una camarita que viene a complementar lo que es un producto muy extenso, insisto, porque os decía que hay dos formatos en cuanto a sensor. Esto es importante que lo sepáis. Cuando hablamos de Fuji en general, o Fujifilm, porque realmente es la palabra o la marca, hay que hablar de Fujifilm, que es el fabricante de película de toda la vida. Ellos han optado por fabricar las cámaras APS-C o de un sensor 12-18, y en vez de tener una línea de cámaras full frame, para lo cual hubieran tenido tecnología más que suficiente, y ahora os hablaré un poquito con respecto a esto de la tecnología y Fuji, optaron por saltarse el full frame, o sea el 24x36, y tener una línea de cámaras de medio formato, que es el sistema GFX. Quizás este es menos conocido que el sistema X, pero ojo con las medio formato, porque realmente estamos hablando de cámaras relativamente baratas, en torno a los 4.000 euros vamos a poder comprar alguna medio formato, y es un sensor de 33x44. De alguna manera, y con la línea y con el esfuerzo que ha hecho también Fuji en estos últimos tiempos, han conseguido meter un medio formato muy popular y que con una calidad realmente buena, ¿no? Entonces, ellos, insisto, APS-C para el usuario más normal y un medio formato como apuesta profesional, o aquellos que van buscando o que son amantes de la máxima resolución, ¿no? La máxima calidad. Hay que tener en cuenta que en estas cámaras de medio formato tenemos una variante de 50 millones de píxeles, pero tenemos incluso la GFX 100, que es un sensor de 100 millones de píxeles, con lo cual estamos hablando de una cosa muy seria y que para cierto tipo de fotografías, pues, y por eso te decía que el usuario profesional, pues en el caso de Fuji en el medio formato hay que meterle también, ¿no? Mario, yo me he dado cuenta en estos años, hablando con tantos y tantos fotógrafos, que todo el mundo tiene claro qué son las cámaras APS-C, que todo el mundo tiene claro qué son las cámaras de las full frame, por así decirlo, pero sí, cuando hablas de medio formato, la gente se pierde, ¿no? Son cámaras, digamos, que en nuestro sector no se ven en la calle, la gente no las ha cacharreado. ¿Cómo le explicaríamos a un usuario medio cuál es la diferencia entre una cámara de medio formato y una cámara full frame, por ejemplo? Ahora insisto que, bueno, históricamente las cámaras de formato medio o medio formato, incluso hay una especie de, se pueden llamar de las dos maneras, no sé cuál es la manera más correcta de llamarla. Medio pero, formato medio, ¿no? Sí, siempre hablo de las dos, pero en cualquier caso siempre han estado relacionadas con fabricantes, pues sobre todo con Hasselblad, ¿no? Que era un poco si te hablan siempre una cámara de medio formato, pues se nos viene a la cabeza pues Hasselblad como marca un poco de máximo exponente, ¿no? Marca que se sigue vendiendo y que, bueno, pues también algún día podremos hablar de ellas, y que de luego es un producto pues pintoresco y que está muy bien. Pasa que, claro, suelen ser marcas igual que Leica, pues que los precios se disparan bastante y demás, ¿no? Entonces, a ver, el medio formato, yo siempre le digo un poco a los clientes, ahora pues con la aparición de estas cámaras de Fuji, cámaras que encima tenemos la posibilidad de dejaros para poder probar y conocer esto un poco por vuestra propia mano, lo que le digo siempre un poco al cliente o al usuario que se interesa por estas cámaras es que se entra en una dimensión un poquito diferente en cuanto a todo, ¿no? El hecho de aumentar tanto el tamaño del sensor nos implica pues conseguir tener una resolución bastante más bestia, hablar de otras profundidades de campo, tener pues digamos la posibilidad de un archivo gigante que para cierto tipo de fotografías o de trabajos es fundamental, ¿no? Si hacemos fotografía de producto o fotografía publicitaria, pues a lo mejor sí necesitamos tener esa resolución máxima si nuestro trabajo va destinado, por lo que sea, a una agencia de publicidad o para hacer una campaña publicitaria, de lo que fuera. Entonces, este tipo de cámaras, pues hasta la fecha nos teníamos que meter a lo mejor en inversiones, no sé, el otro gran fabricante actualmente, os habla de Hasselblad histórico, pero el otro gran fabricante y con mucha, digamos, asentamiento dentro del mundo del profesional es Phase One, pero claro, son cámaras de 30.000 euros, es decir, estamos hablando de cámaras excesivamente caras y que no están pensadas por un usuario, digamos, medio, pero llega Fuji con estas GFX y populariza esto, primero con la GFX 50S, sensor de 50 millones y en un formato cuadrado parecido a lo que pueda tener Hasselblad, pero luego sobre todo llega la GFX 50R, que como
por describirlo de alguna manera, es muy parecida al concepto de cámara formato, no es una telemétrica, pero parece una telemétrica, sí, muy parecida a la que tiene el sistema X, o sea, en APS-C, a la X Pro. Siempre le he dicho yo que la GFX50R era como una X Pro hormonada, ¿no? Porque es como una cámara, es como una X Pro, pero a lo grande, ¿no? Pero es un concepto de cámara de medio formato, pero para poder llevarla a cualquier lado y hacer fotos con ella de una tal. No es verdad que no nos encontramos a muchos usuarios con ella, pero de luego estas cámaras ya están pensadas para poder utilizarse pues de una manera muy de campo, con fotografiar con ellas a mano, cosa que en el medio formato pues a veces era impensable porque teníamos que buscar siempre pues, llevar un trípode y era un poco la incomodidad, ¿no? Pero hoy en día estas cámaras, estos sistemas de medio formato pues están pensados para poder trabajar con ellas perfectamente a mano y que bueno, pues que ya tiene una gama de objetivos más que, y sobre todo insisto que una relación calidad-precio que bueno, que no es prohibitivo los precios ni mucho menos, con lo cual a mí me parece muy interesante la apuesta que hizo Fuji, es decir, se olvidó del formato de 24x36, tiene una apuesta digamos de APS-C que para la mayor parte de los usuarios pues es que más que suficiente, esto siempre lo he apuntado y lo he argumentado, y que para aquellos que vayan buscando un poquito más, pues tiene este formato GFX, que bueno, pues que de luego, siempre digo lo mismo, existiendo la posibilidad de probar esa nueva dimensión, esa dimensión diferente a la que podéis entrar con el medio formato, es lo que os invito, de luego, desde Fotografiarte, para que estéis dispuestos a aquellos a buscar esa diferencia, ¿no? Sí, señor. Decías al principio que incluso para fotógrafos de naturaleza, y me ha venido a la mente mi amigo fotógrafo Xavi Vicient, que él tiene un podcast en la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos que se llama Fotografiando la Naturaleza y precisamente pues es un feliz usuario de Fuji. Amigo Xavi, te mando un abrazote. Oye, y de la cámara que salió ayer, de la XS10, ¿vale? Que decías que ronda los 1.000 euros, y bueno, hay una camarita digna y asequible para el gran público. ¿Viene con algún objetivo en particular, Mario? Quiero decir, sí, bueno, Fuji, si algo hay que destacar, que es lo que tenía aquí apuntado y no quería que se me olvidara, de luego, es la gran gama de objetivos Fujinon que hay, ¿no? O sea, sabéis que todos los objetivos de Fuji se llaman Fujinon. Fujinon ha sido y es un fabricante de extraordinaria calidad. De hecho, la mayor parte de las cámaras a nivel de vídeo profesional pues montan estas ópticas Fujinon, o sea, tiene una división dentro del cine y dentro de la televisión en el cual ya suministraba. Muchos usuarios tampoco, muchos oyentes no conocerán, pero Fuji ha suministrado todos los objetivos de Hasselblad. O sea, Hasselblad hablábamos como fabricante mítico dentro de las cámaras de medio formato, pero los objetivos nunca los ha fabricado ellos, siempre se los ha mandado a fabricar a alguien. Fujinon ha estado detrás de la fabricación de estos objetivos y sigue estándolo. O sea, el sistema H de Fuji se siguen basando en ópticas Fujinon. De ahí viene que, bueno, no hay que tener miedo a decir que estamos hablando de unos objetivos de un rendimiento óptico extraordinario, ¿no? Y luego, claro, pues tener en cuenta que, volviendo ya y olvidándonos un poquito de GFX, en el sistema X, en el que es más popular dentro de la marca, hay 35 objetivos. Estamos hablando de una gama, el otro día hablábamos de Nikon y parecía ya, bueno, hay 12, 13, 14 objetivos, parecían muchos, pero aquí ya tenemos 35 y las últimas presentaciones yo creo que ya dicen mucho de los sobrados que van, ¿no? En cuanto a que el penúltimo, que hacía yo un vídeo en nuestro canal de YouTube de él, porque es un objetivo muy espectacular, me refiero a un 50mm f1, objetivo único en el mercado, porque realmente conocemos, Nikon tiene un objetivo 0.95, al igual que Leica, pero son de óptica, o sea, de enfoque manual, pero el primer objetivo autofocus con una luminosidad f1, la fábrica Fuji, de reciente aparición en el mercado, ya lo tenemos en la tienda, 1.500 euros de objetivo, que bueno, no es barato, pero no es una locura para ser lo que es, pero sí que es cierto, es un objetivo un tanto friki, vamos a llamarlo de esta manera, porque tampoco es que sea muy necesario tener nadie una gama tan luminosa y quizá de venta escasa, ¿no? Pero bueno, ya como tiene una gama tan sumamente cubierta de ópticas fijas y zoom, pues se permiten sacar estos objetivos que a lo mejor no venden mucho, pero son como muy exclusivos, los diferencian, ¿verdad? Efectivamente, y fíjate, tú me decías con qué objetivo viene la XS10. Ahora te lo voy a decir, te voy a responder a la pregunta, como verás siempre doy unas vueltas tremendas, pero pero en cualquier caso venía un poco a colección de todo lo que decíamos, ¿no? Presentan un 10-24 Mark II, es decir, incluso Fuji, junto con la cámara esta de la XS10, en el día de ayer también presentaron un 10-24. Pero 10-24 ya tenía uno Fuji, es decir, ya están un poco evolucionando lo que ya tenían, es decir, hay un 10-24 Mark II y que, bueno, viene un poco a sustituir el que había, mejorando sobre todo en este caso por la velocidad del enfoque, etcétera. Entonces, pues para que es un poco lo que Fuji, un poco lo que quería deciros, que está en ese nivel ya de fabricante, que está un poco muy evolucionado con respecto a mucha de su competencia y que, bueno, pues que la gama óptica, aparte de tenerla cubierta toda, ya se permite el lujo de sacar estas excentridades.
Vamos a decirlo así. Madre mía, Eso es lo que quería decir. Con el 50 mm f1, incluso evolucionar algunas distancias focales como este 10-24. En el caso de la XS10, la pregunta, Mario, es fácil, es decir, vendrá con el 15-45, eso es un objetivo de los más estándares de Fuji. No es de los mejores tampoco, es de la línea XC, que bueno, es la línea más sencillita que tiene el fabricante, pero claro, es un objetivo que pagas 100 euros por él, lo típico. La Quartz vale 1000 euros, con este objetivo vale 1100. La otra combinación será con el 18-55 2,8-4. Este es un objetivo interesantísimo, es un 18-55 para ser esta distancia focal muy luminoso o bastante más luminoso que lo que la competencia suele poner encima de la mesa, y lo que es más importante, un rendimiento óptico espectacular. Es decir, hay gente que a veces tiene dudas en este objetivo en cuanto al rendimiento, a la calidad, y siempre lo digo lo mismo, es un espectáculo, es decir, un objetivo, aun siendo un estándar, un zoom estándar, un objetivo que viene en muchos kits de Fuji, pero el rendimiento es espectacular. Ahí son 1.399, estás pagando por el 400 euros, o sea que tampoco es un disparate, y es una distancia focal, insisto, 18-55, la habitual, y es un 2,84, ¿no? Y luego incluso tiene un 1680 f4 para aquellos que vayan buscando un poquito más de tele. Eso sería un equivalente a un 24-120 por 1.500 euros, un objetivo que pagas por unos 500 euros cuando lo compras en kit, y es un poco la línea que pues tienen en otra familia de cámaras, ¿no? Cuando compramos XT3 o XT4 pues suelen ser los objetivos que habitualmente pues Fuji monta como objetivos de kit, ¿no? Pero insisto que luego las variantes son impresionantes, es decir, tú mencionabas a este fotógrafo de naturaleza que seguramente si nos está escuchando pues tendrá un 50-140 2,8, objetivo que bueno, es un espectáculo en cuanto a calidad, incluso un 100-400 como tele largo, esos son un poquito los más caros. Tener en cuenta que el objetivo más caro quizás sea este 100-400 por algo más de 2.000 euros, pero vamos, siempre son unos precios bastante contenidos si tenemos en cuenta sobre todo pues lo que hay en el mercado y lo comparamos con otros fabricantes y con otras marcas, ¿no? Mario, me está viniendo a la mente un comentario que me hizo una vez alguien y a ver si tú le encuentras sentido. No digo que el comentario fuese desafortunado ni sin sentido, pero bueno, es que me ha venido a la mente. Alguien me dijo, oye Mario, ¿tú que no eres de procesar mucho las fotos? ¿Por qué no te cambias a Fuji? Ahí sí. Te lo dejo. Bueno, sí, esto es cierto, es decir, siempre lo he dicho, el mejor bueno, yo tampoco soy muy de procesar las fotos, o sea, en ese sentido soy un poquito como tú, no sé si porque siempre me ha gustado afinar mucho cuando fotografío y sobre todo cuando hago una fotografía y bueno, pues quizás sea por nuestra edad, Mario, venimos de la época o hacíamos fotos con película y esto hace que afinemos mucho y que desde luego pues no nos guste tanto retocar, ¿no? Y es cierto que el mejor JPG directo de cámara de cualquier fabricante lo vamos a encontrar en Fuji. Os decía al principio, Fujifilm viene del fabricante de carrete de toda la vida. Todas las cámaras de Fuji tienen una característica común y muy acertada además, que se trata en tener lo que llaman ellos la simulación de película, incluida en las propias cámaras. Correcto. Entonces hay diferentes tipos de simulaciones de película, os voy a nombrar algunas que os va a sonar seguro, como pueda ser la Provia, la Astia, son como se llamaban en su día los carretes en las películas, la película de diapositivas que tenía Fuji, la mítica Belvia, ¿no? Y que bueno, pues todo este tipo de simulación siempre lo dije, ¿no? En cuanto a que la experiencia que tiene el fabricante en el tema de la colorometría, pues lo ha sido capaz de llevarlo al mundo digital. Y ha conseguido que con estos filtros, o sea, con esta simulación de película que solo existe cuando trabajamos en JPG, o sea, estas simulaciones de película no se pueden poner si trabajamos en RAW, puesto es que si trabajamos en RAW ya vamos a hacer nosotros la edición, ¿no? Pero si hacemos un JPG directo haciendo esta simulación de película, los resultados son espectaculares. Está el monocrom, incluso para el mundo del vídeo, que tener en cuenta otra cosa, que no lo he comentado antes, pero Fuji, bueno, un poco como todos los fabricantes, los que no son tan, digamos, afines al mundo vídeo, o sea, Sony y Panasonic, pues todos los tenemos como que ¿cómo no va a grabar bien un vídeo una Sony y una Panasonic? Porque son especialistas en esto, ¿no? Pero bueno, a Nikon, a Canon en menor medida, quizá a Fuji les cuesta un poquito más al haber introducido el vídeo de calidad y de características profesionales. En esta última cámara, fijaros, por lo típico, la cámara es capaz de grabar a 4K, 30p, 422, son un poco todas las características profesionales que nombramos en las cámaras de foto de última generación cuando graban vídeo, y Fuji ha hecho un gran esfuerzo, y en el caso del vídeo también funcionan estos simulaciones de película. Ahí existe el famoso modo Eterna, que es un modo utilizado dentro del cine
a nivel profesional. Insisto que, bueno, pues Fuji hay que tener en cuenta todo esto que os digo, que está muy metido pues dentro de lo que son la fabricación de objetivos del mundo cine, televisión, y que luego, bueno, la película, cuando se grababa con película, pues también se utilizaba mucho su emulsión, ¿no? Entonces, bueno, pues el rendimiento que da en este sentido es espectacular, y de hecho es una de las cosas que también agradecen mucho los usuarios, ¿eh? Hay mucho usuario, de hecho el que le gusta el JPG directo y poco rollo de la tal, son muy usuarios de Fuji por la simulación de película. Oye, lo que estoy aprendiendo contigo, Mario, o sea, es que no te lo puedes ni llegar a imaginar, ¿eh? Ojalá, queridos oyentes, estéis disfrutando de estos programas tanto como yo, porque es que nos estás contando, o sea, sale una cámara nueva y no solo nos cuentas de lo que va la cámara, sino que hacemos una visión retrospectiva, ¿no? De cómo era Fuji, en qué situación está, qué dos formatos tiene, toda la gama de objetivos, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Vamos, yo me estoy pegando aquí unos másters alucinantes. ¿Me das que te digo una cosa? Sí, sí. Tú sabes, yo fui a Fotoquina hace, pues ya van pasando los años, por lo menos yo creo que 4 o 5 años, y déjame decirte que el stand de Fuji, o sea, aquello no era un stand, aquello era una ciudad. Eran de los locales dentro de Fotoquina más grandes que había, yo creo que uno fue los de Fuji, me sorprendió gratamente. Estuve allí con Juan Manuel López, que seguro que lo conoces, y caramba, con Fuji, me gustó muchísimo la que tenían allí montada. Sí, bueno, Fuji de los últimos tiempos tenéis que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? Bueno, agradecer tus palabras, lo primero, Mario, pero siempre me gusta... Te lo digo de corazón, o sea, estoy aprendiendo mogollón. Siempre es importante, o yo por lo menos, y cuando tenemos digamos, un ambiente como este, que es relajado, distendido, pues conocer un poco lo que son las empresas. Creo que es muy importante conocer cierto tipo de decisiones que toman los fabricantes y conoce bien la empresa. Yo las conozco bien porque llevo trabajando con ellas 30 años y bueno, pues yo en Fotoquina, dices tú, esto fue hace 4 o 5 años cuando estuviste tú, yo llevo viendo las últimas 20 ediciones y sí que se ha podido, digamos, comprobar cómo en Fotoquina el fabricante Fuji ha ido tomando cada vez más fuerza y por eso que el volumen de ese stand que tú veías, que ocupaba prácticamente una nave, era porque realmente ellos tienen en cuenta que se comieron a Kodak en su día, que esto era un reto. Si cuando Kodak en los años 60 estaba tan fuerte, Fuji no dejaba de ser el fabricante japonés y se decía en tono despectivo esto, ¿eh? O sea, eso creerme que este es el fabricante japonés de película, ¿no? Como que era una castaña aquello. Y ellos fueron capaces ya de liderar el mercado de la película, por mucho Kodak que hubiera ahí, y luego, bueno, con todas las dificultades que ha pasado, Kodak no te quiero contar. Y luego, fíjate, en el mundo y la era digital yo creo que lo hicieron bien. Hay otra cosa, otro hecho histórico que tú conocerás, que imagino, y si no, pues se lo soltaremos a todos los que nos están escuchando, y es que Fuji también se asoció con Nikon. De hecho, había cámaras me acuerdo, la S3, la S4, no, la S3, S5, si no mal recuerdo, que eran con bayoneta montura Nikon F, y que la cámara estaba desarrollada por Fuji. Como ellos, aunque fabricaban objetivos para la industria del cine y de la televisión, nunca tuvieron una fabricación, bueno, incluso para Hasselblad, como contaba hace un momentito, pero nunca tuvieron una fabricación propia de objetivos, ¿no? Pero yo creo que ya llegaron un poquito hartos y de ahí que apareciera la X Pro 100, esta que os digo, y la primera X100 y X Pro, así eran los dos primeros modelos del sistema Fuji X, dijeron, bueno, pues si tenemos un poco todo, tenemos tecnología, porque ya aquellas cámaras eran montura Nikon F, pero la cámara era internamente suya, es decir, toda la tecnología era suya, ¿no? Y hicieron bien, yo creo, y siempre ellos, esto es un dato que no lo han contado, esto lo hicieron un poco pues por poner algo en el mercado y a ver cómo se les iba. Yo creo que incluso ellos mismos no sabían, no eran conscientes del éxito que iban a tener, ¿no? Aquella primera X Pro, insisto, que fue quizá la primera gran cámara digital sin espejo que se fabricó, de todos los fabricantes, ¿eh? Y de ahí yo creo que Fuji pues ha consolidado muchísimo, es decir, y que bueno, pues por eso te digo que el usuario de Fuji es un usuario que una vez que conoce la marca, pues de luego es difícil que se te vaya porque realmente pues se siente muy a gusto, ¿no? Objetivos muy buenos, cámaras muy bonitas y que tienen todas las características, es decir, que pueda llegar a pedir una cámara. Entonces, es un sistema muy consolidado y muy sólido. O sea, a mí por lo menos me parece extraordinario. Oye, ¿y qué equipo tenéis en la tienda para prestar? Que decías al principio pues, que podía haber alguna cosita por ahí para la gente. En el caso de Fuji prácticamente os diría que todo, es decir, porque bueno, es una de las cosas, a mí me gusta tener un poquito la mayor parte del equipo que tenemos en exposición con la posibilidad de hacer los préstamos a los clientes. Creo que la mejor manera, por mucho que os cuente yo,
que pueda saber mucho, o que Mario Rubio os cuente, o que os cuente quien sea, pero si tenéis la oportunidad de probar, estéis donde estéis, en cualquier punto de España, pues ya nos pondremos de acuerdo para haceros llegar a los equipos. Y bueno, pues objetivos, pues si no tengo los 35 habrá 20, o sea que estarán prácticamente todos, y los más principales, por supuesto, para a vuestra disposición. Y luego cámaras, pues bueno, las que más se venden, las que más recorridos tienen, la gama XT, XT3, XT4, que son las actuales, digamos, cámaras un poco más representativas del sistema X. Y en el caso de las GFX tenemos las dos, tanto la 50S como la 50R. O sea que aquel, insisto, que quiera probar el medio formato, también con 4, 5, 6 objetivos del sistema de medio formato, de los 10 o 12 que tiene en total, con lo cual vais a poder hacer una idea perfectamente. Aprovecharos de estas opciones, porque también os digo una cosa, el usuario que prueba Fuji probablemente compre Fuji, es decir, que os metéis en un lío. Mario, eres a la fotografía como Cervantes a la literatura. No me canso de abrir el libro y de aprender. Se la mar serena. Oye, pero es que tú sabes, mira, voy a confesar una cosa. Voy a confesar aquí una cosa en abierto. Yo los podcasts que grabo no me los escucho después. No me los escucho porque, bueno, pues bueno, no es que no tenga tiempo tampoco. No me apetece, no los necesito. O sea, los grabo, los disfruto, me los preparo y zas. Pero estos nuestros, ¿no? Del cacharreo de los viernes, podría escucharlos con mucho gusto porque también de alguna forma te nutre un poco de cultura fotográfica, de saber qué es lo que hay. Claro, tú cacharreas con 25.000 cámaras, yo no, yo no me dedico a cacharrear con 25.000 cámaras, pero escucharte, caramba, o sea, esto mañana estás en una mesa sentado con Pepito, que es usuario de Fuji, y bueno, pues tienes una opinión un poco más formada, ¿no?, de haberte escuchado, y si se puede probar el equipo, imagínate, mejor que mejor. Nombrabas a Juanma López de Fuji, que él es la parte de marketing, digamos, responsable de marketing de la marca. Juanma es un tío majísimo además, pero bueno, yo he tenido muchos enfrentamientos con él porque yo soy muy preguntón, pero bueno, más que enfrentamientos con todas las marcas en general, pero soy muy preguntón. La XS10, fíjate, salió ayer en el mercado y estoy medio cabreado porque no la tengo ya en mi poder. Yo necesito de tener esto, pero lo necesito porque creo que mis clientes y bueno, también la gente que me sigue y que de alguna manera pues se nutre de mi canal para poder tener información, pues me lo pide, me lo exige el que tenga una opinión de unas cámaras o tal, y si no la tengo es muy difícil crear opinión, ¿no? Pero en cualquier caso era cierto que era imposible tenerla y que en breve lo tendréis en el canal de YouTube, pues la review de la XS10, como habitualmente pues hago de todas las novedades que salen, ¿no? Por cierto, en el programa de la semana pasada hablábamos de rumorología de las nuevas Nikon, pero ya están ahí sobre la mesa. Bueno, hoy no, miento, o sea, el día 14, el miércoles 14 fue cuando hizo esa presentación. Tampoco Nikon, en el caso de Nikon ya lo hemos hablado, y que bueno, son muy reacios, es la marca más reacia para hacer cualquier tipo de marketing del siglo XXI, es decir, estamos todavía en el siglo XIX, os diría, el caso del marketing. Con todo el cariño que le tenemos a Nikon, que yo soy un usuario como usuario, y yo, bueno, yo no lo he declarado, pero bueno, sí, quien me siga hace muchos años lo sabrá. Yo he sido un usuario de Nikon muy acérrimo, Yo, de hecho, aprendí a fotografiar con Nikon, y que de alguna manera es una marca que la tengo un especial cariño. Pasa que sí que es cierto que da pena, ¿no?, el hecho de que tal. Las noticias además que nos llevan de Nikon no son muy buenas tampoco en cuanto a ese estado que tienen, que ojalá sean mentira y que puedan convivir y que no tengan ningún tipo de dificultad financiera y que puedan seguir ahí. Pero sí que es cierto que bueno, las nuevas Nikon que ya estaban programadas ahí están. Ha sido una evolución tranquila por lo que hemos podido ver, pero bueno, si te parece, cuando tengamos más opciones hablaremos de ellas. Ya llegará el tiempo. Hoy era el día. Hoy era Fuji, no le vamos a quitar protagonismo. Tocayo, pues te doy las gracias, amigo mío. Otro programita formativo, otro programita, hasta me atrevería a decirle cultural, para saber qué hay. También la gente que no... Este programa lo voy a recordar para cuando alguien me diga, oye, Mario, ¿cómo es el rollo del formato medio y tal? Escúchate este podcast, que ahora lo vamos a explicar. Pues que sirva y cree cátedra. Mira, la semana que viene, ¿con qué sorprendemos el personal? Pues todavía no lo tenía decidido, pero bueno, si quieres esperamos esta semana a ver si nos llega algún input de algún lado. Perfecto. Y si te apetece a ti marcarte con algo, nos marcamos con algo. Venga. A mí, para que ninguna marca se nos enfadara, creo que no sé si hemos tocado todas las marcas, tendríamos que hacer un repaso. Yo creo que todavía no tenemos alguna por ahí en el tintero. Hemos hablado de Nikon, Canon... Dijimos que queríamos hablar de Olympus, y creo que Olympus hoy en día necesita por lo menos una explicación, explicar cómo está la marca. Y el futuro es incierto, que bueno, ya podemos adelantar que no es tan incierto ni mucho menos, y creo que Mario, por coherencia, porque no toca hacer la pelota a nadie, ya sabes que no hago la pelota a nadie, llevo 30 años sin hacer la pelota a nadie, me va muy bien, pero sí que es cierto que
en estos primeros programas hemos querido un poco hablar de todas las marcas y creo que Olympus, por los usuarios, la cantidad, la legión de usuarios que hay de Olympus, sí, muchos de tus oyentes y de tus seguidores utilizan Olympus, estoy seguro. Sí, sí. Tenemos que aclarar ciertas cosas y que desde luego estaré encantado de explicaros y de arrojar la luz sobre Olympus. O sea, que yo creo que lo tenemos decidido para la semana que viene. No se hable más. Y seguiremos escuchando las sugerencias que nos lleguen, por supuesto, de esto. Y por último, Mario, no quería que escapase, que lo tengo aquí apuntado, para el 2021 esta hoja de ruta de los 35 objetivos que ya tiene Olympus, que tiene Fuji, hay un par de ellos más, hay un 18 1.4, un objetivo también un poco excéntrico, lo que os decía al principio, ¿no? Objetivos que ya no tanta la necesidad de tenerlos, sino de buscar un poco capricho, sí, porque bueno, hay un 16.1.4, un 23.1.4, un 56.1.2, esas lentes fijas y luminosas dentro de las gama Fuji, pues en torno a los 1.000 euros por objetivo, pero que son objetivos muy, muy auténticos y de mucha calidad. Y también habrá un 70-300, este sí que es un tele más normalizado, pero que en cualquier caso esas son las novedades que ya anunciadas y que se pueden hablar de ellas, que no estarán hasta el 2021, pero que no para, o sea que la hoja de ruta de Fuji sigue estando ahí a tope. Perfectísimo. Tocayo, la semana que viene más, seguimos aprendiendo y formándonos. Ya sabéis que si tenéis dudas y queréis que Mario os amplíe información, podéis escribirle a info@fotografiarte.es y, bueno, pues ahí os echarán una mano. Compi, nos vemos el viernes que viene. Un abrazo fuerte. Nos vemos el viernes, Mario. Chao. Chao, chao, chao. Familia, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y en Spreaker, por suscribiros a toda la red de podcast en Spotify y por formar parte de la macro comunidad cada vez más grande de academiadefotógrafos.com. Recordadlo, cada día un contenido nuevo en la academia. Nos vemos el lunes con otro podcast. ¡Chao!